y normalizado que no necesita ponerse en cuestión ni reivindicarse para poder aplicarse. ¿Y cuál es el origen del sentido del trabajo en nuestras sociedades modernas? De alguna manera, ¿cómo se inaugura la modernidad en Europa? Y tiene que ver con el sentido del trabajo como actividad pública, el sentido del trabajo con finalidad económica, que no había siempre sido así. A lo mejor estaba sometido a la voluntad del rey, a la voluntad de colonizar, de expandir los propios reinados, pero la cualidad relacionada con la producción y con la finalidad económica data más o menos del mercantilismo tardío, pongámosle por una fecha, a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII el trabajo empieza a ser una actividad que se ofrece, que se compra, que se hace a ojos y oídos de la vida pública y que de alguna manera empieza a tejer relaciones sociales alrededor del trabajo. Y es así como nace lo que se llama la sociedad del trabajo, la sociedad de los trabajadores, que empieza a poner esa actividad, ese hacer en el centro de las propias sociedades y empieza a vertebrar a las sociedades, actualmente las sociedades modernas. Esto tiene mucho que ver con el modo bajo el cual entendemos el sentido de nuestro propio tiempo. Hay un historiador que se llama A.P. Thompson, un célebre historiador inglés, que tiene un libro fantástico que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, y tiene un texto que se llama Disciplina, tiempo y capitalismo, que traza ese cambio de percepción y de vivir de cómo vivimos el tiempo. Y habla de una transformación del tiempo interno, es decir, en la premodernidad, en las distintas modalidades, no había una separación entre tiempo de vida y tiempo de trabajo. Estaba de alguna manera integrado, y las actividades agrícolas o la pesca estaba lo que se llamaba delimitado por la task orientation, por las tareas, por ejemplo, por las mareas, por las estaciones y por cuestiones que eran de alguna manera ajenas y que no separaban tiempo de vida y trabajo, estaban del todo integradas. El capitalismo lo que hace es introducir una separación. Hay un punto en el que empieza el tiempo de trabajo, termina ese tiempo de trabajo y empieza el tiempo de tu vida. De alguna manera está como separado muy claramente dónde empieza uno y dónde empieza otro. Y eso es lo que llama Thompson una transformación de nuestro propio tiempo interno y de cómo nos vivimos, cómo nos pensamos en sociedad y cómo el trabajo adquiere un papel cardinal, un papel fundamental en nuestras sociedades. Todo esto obviamente no es un proceso de una vez para siempre. Es un proceso, la propia ideología del trabajo, de esa sensación de si tú no trabajas para la sociedad, de alguna manera te conviertes en un lastre, el esfuerzo para ganarte el pan, ¿no? Con el sudor de tu frente, o la versión protestante de trabaja duro hoy, que luego el día de mañana en el cielo se te recompensa, ¿no? Toda esta actividad que has hecho y todo el trabajo que has ido desarrollando. Esto no es algo que se hace de una vez para todas, es un proceso, tampoco es lineal, tampoco es tumultuoso de alguna manera, y se va formando y no está exento de conflictos y que va expandiéndose. Para que nos hagamos una idea, en 1848 había 47 ciudades en Europa, pero solo el 5% de la población europea vivía en ellas. Solo París y Londres eran ciudades que excedían el 1.000.000 de personas. Así que la realidad urbana es algo bastante reciente en nuestras sociedades. Como digo, a mitad del siglo XIX eso no existía. Y cómo todo esto supone un cambio integral en todas las formas de vida. Si de alguna manera las identidades, en la premodernidad, el campesino nacía, y tu círculo de vida, ahí donde te mueves y donde te desarrollas y donde vives, pues es una manera, unas relaciones sociales bastante limitadas, espacialmente y también relacionalmente. Si la economía significa, o viene de la palabra oikos, que viene del griego, que significa casa, es decir, la economía nace de la casa y se desarrolla la casa. El proceso de industrialización, en gran medida, es sacar actividades que se hacían en relaciones más paternalistas o más muy locales, muy de la casa, se van industrializando y se van sacando de esa esfera. Aspectos como la entrada del ferrocarril, que altera profundamente el conjunto de relaciones sociales que se vivía hasta ese momento. Por ejemplo, existía un monopolio del cervecero de un pueblo. En el momento que se introduce el ferrocarril y llegan nuevos productos, de alguna manera altera profundamente todas esas relaciones comerciales, empieza a alterar cómo se forjan las propias identidades y se inicia todo un proceso de migraciones cada vez más masivas hacia los enclaves industriales que se van ubicando en los centros urbanos.
No es casualidad que sea en el siglo XIX cuando aparece la sociología, precisamente cuando aparece el pauperismo, que es un modelo de pobreza novedoso en el sentido de que es un efecto propio de las propias relaciones industriales. Así que se diferencia mucho de otros tipos de pobreza que no tenían nada que ver con esa forma industrial. Y de alguna manera se empiezan a juntar bolsas y bolsas de pobreza alrededor de las ciudades, a las periferias, y se empieza a forjar aquella clase que nadie entendía y que nadie, como decía Engels, que nadie reconocía como clase, que era el proletariado, que son aquellos desposeídos, aquellos que cuentan como los no contados, aquella parte sin parte de la sociedad, aquellos que están fuera, ¿no? Decía Auguste Comte, uno de los fundadores de la sociología, que los proletarios acampan en la sociedad sin ubicarse en ella. Y tampoco me quiero extender muchísimo, aquí hay muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, para llegar a lo que consideramos el trabajador libre, es decir, libre de poder vender tu fuerza de trabajo a otro que de manera privada te contrata para poder utilizarla, comprarla y extraer un beneficio privado, eso que entendemos libre, tiene que acabar con todo lo que era el trabajo forzado y el trabajo regulado por los gremios, que los gremios impedían cualquier innovación, impedían cualquier tipo de competencia y establecían cuáles eran las pautas de la producción, y de ahí no se podía salir. Ellos manejaban por completo lo que era el mercado laboral. Y obviamente el trabajo forzado, que era el trabajo el cual se forzaban aquellos pobres válidos, de alguna manera aquellos pobres que no quieren trabajar y se les fuerza a hacer trabajos forzados. Todo esto se rompe. ¿Por qué? Porque la industria capitalista necesita trabajadores libres, que a diferencia del siervo de la gleba, o a diferencia del esclavo, que es, como decía Marx, como un buey que se vende de una vez para siempre, o se vende otra vez, el trabajador libre es libre de venderse en una realidad donde para poder vivir estás obligado a tener que venderte. Así que es una libertad un poco curiosa, una libertad en la cual tú puedes decidir a dónde ir, pero estás del todo obligado para poder comer y obtener ingresos, tener que venderte. Así que, lejos de ser una relación entre iguales, entre el empleador y el trabajador, naces de una relación totalmente desigual. Aquel que posee la maquinaria, aquel que posee el capital fijo, aquel que posee el dinero, la capacidad de contratar al que está desposeído, pues obviamente parte de una situación desigual, porque uno depende totalmente de los ingresos que le genera eso. No me voy a parar mucho en las peculiaridades, lo digo en el libro, pero en las peculiaridades de las distintas formas de trabajo que va tomando lo que es el obrero de oficio, por ejemplo, que llega hasta principios del siglo XX, que son de alguna manera trabajadores que todavía guardan ese saber, que es una especie de reminiscencias del trabajo artesano. Los trabajos artesanos de los gremios transmitían su saber de generación en generación y mantenían un monopolio sobre el saber. Así que solo ellos eran capaces de garantizar quién podía venir después. Y de alguna manera el patrón, que va tomando cada vez más fuerza, necesita romper ese monopolio sobre el saber. Y los obreros de oficio son muy celosos de ese saber. Y lo que genera el proceso de industrialización es romper ese monopolio. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con un nombre, con un apellido que se llama Taylor, Frederick Taylor. Un hombre que en 1911, si mal no recuerdo, junto luego con otro apellido que os sonará mucho, que se llama Henry Ford, el de los coches, que por cierto, puntualización, donó todo lo que ganó en un año al partido nazi en Alemania, o sea, era un antisemita y un nazi declarado. De alguna manera, el cruce de estos dos apellidos es lo que forja, lo que luego da lugar a lo que se llama Fordismo. Taylor, de alguna manera, lo que hace es coger al obrero de oficio y parcelizar todo ese saber que tienen y que transmiten de generación en generación, tratar de generar en ese saber, hacerlo en movimientos muy fáciles y muy rutinarios para que cualquier persona sin un gran conocimiento pueda llevarlo a cabo. Y esto es la relación tiempo-movimiento, hacer operaciones muy simples en una fábrica y que cualquiera lo pueda desarrollar. Y esto se suma a Ford, que entra con la cadena de montaje. Y ahí es donde empieza toda la idea del obrero masa. Ese obrero masa que viene, lo hemos visto por ejemplo en España, ¿no?
gente de Murcia, de Andalucía, que emigra a las fábricas del País Vasco, a las fábricas de Cataluña o en el sur de Italia, que van de Nápoles a las fábricas de Turín, ¿no? Y van en masa, las emigraciones en masa, a